Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Medicina Cuántica? El día de hoy estoy por acá para hablarles un poquito más acerca de las infecciones de vías urinarias. Este tema tan común necesitamos sanarlo y vamos a hablar desde diferentes ángulos. El primero es el ángulo de la medicina convencional. Ustedes saben que yo soy médico, que soy médico especialista y por supuesto voy a poderles brindar un poquito el panorama muy breve y muy cortito de por qué tenemos infecciones urinarias. Cortito para que pueda ser comprensible y se entienda rápidamente, pero también nos vamos a ir profundamente y breve y muy conciso con el tema de la biodescodificación para que puedan entender cuál es el conflicto biológico que están teniendo en el caso de que estén teniendo una infección urinaria, tú, tu hijo, tu familiar, quien sea. Y fíjense que hay algo muy importante, antes de que se me pase, cuando estamos hablando de las infecciones urinarias de los chiquitos, toda infección urinaria de los chiquitos menores de 8 años tienen que ver con un conflicto que mami está viviendo. Así es que muchísimo cuidado, muchísimo ojo con ese tema y vámonos ya a platicar más a profundidad. Pero bueno, por favor, antes de que empecemos, pues aquí quiero mostrarles un poquito mi blusa así bien típica, bien bonita de Oaxaca. Pues para las personas que hay muchas personas que no son de aquí de Oaxaca. Inicié pues primeramente dándome a conocer aquí en Oaxaca, pero ya hay muchas personas de otros lugares del mundo y pues ahorita estoy así como que súper orgullosa con mi blusa típica. ¿Qué les parece mi blusa típica de Oaxaca? Pues es del Istmo, es del Istmo. Y bueno, por aquí saludándolos a todos, déjenme saluditos, déjenme comentarios, háganme saber si han tenido alguna infección de vías urinarias últimamente, si ya han pasado por alguna, cómo les ha ido y cuáles son sus ideas con respecto a las infecciones urinarias, qué es lo que ha pasado. Por aquí directamente nos vamos con el tema de la medicina convencional. ¿Qué nos dicen? ¿Qué decimos como médicos a nuestro paciente? Normalmente decimos que llegaron que han llegado microbios, de alguna manera llegaron microbios a la vejiga. Y estando en la vejiga, vamos a imaginarnos que aquí está nuestra vejiga, es como un pequeño recipiente y todos lo sabemos porque en algún momento sentimos esas ganas tremendas de ir al baño y sabemos dónde está la vejiga. Entonces es como un pequeño recipiente y tiene aquí su salida. Entonces así más o menos es nuestra vejiga, ese recipiente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues de repente se puede llenar de microbios y entonces ¿qué manifestaciones vamos a tener? Vamos a tener ardor, vamos a tener dolor, vamos a tener, sobre todo es el ardor y es el dolor y en muchas de las ocasiones nos puede dar incluso hasta fiebre. Y en ocasiones cuando no atendemos esto, pues muchas veces se va incluso a vías urinarias altas o hasta el riñón. Entonces hay que tener muchísimo cuidado para evitar que siga ascendiendo esa infección urinaria. Ahora, vámonos a hablar un poquito más acerca de el porqué, el origen biológico que detona una infección urinaria, porque eso los médicos no lo enseñan porque no lo aprendemos. O sea, normalmente no aprendemos esto en la escuela y tenemos que ir a estudiarlo más a profundidad con descodificación, bioneuromoción, qué sé yo. Y es lo que quiero que veas para que, sobre todo para no vivir empastillados, lo he dicho siempre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detonante? ¿Cuál es tu detonante? Y la mayoría de las personas hemos tenido alguna vez en la vida alguna infección urinaria. Es lo siguiente. Nosotros estamos súper conectados como seres humanos, en mi borrador, ¿no? Estamos súper conectados como seres humanos al inconsciente biológico. Desde que existió el primer ser humano en el planeta, ya teníamos información genética que viene de los animales. Entonces tenemos del inconsciente biológico de los animales, de las plantas y todo lo tenemos cargado en nuestro ADN como herencia de conocimientos que nos han ayudado a sobrevivir. Somos seres humanos y siempre tenemos esa necesidad inconsciente de sobrevivir. Entonces, tú te habrás dado cuenta, lo que sucede con el tema de las infecciones urinarias es un tema muy de territorio y te has dado cuenta que la mayoría nos hemos dado cuenta que los perros
tienen esta situación de marcar territorio, Entonces, nosotros también tenemos en nuestro ADN guardada esa información, marcar el territorio. Ahora, nosotros normalmente ni siquiera pensamos, voy a marcar mi territorio, o sea, no lo pensamos. Ni siquiera lo pensamos, ni siquiera lo analizamos y mucho menos que vamos a ir a andar haciendo pipí por los lugares donde creemos que es nuestro territorio. Eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos más civilizados. Sin embargo, esa información la traemos guardada en el ADN y cuando tenemos algún conflicto de tipo territorial es cuando nosotros tenemos alguna infección urinaria, manifestación. ¿Pero qué creen? Fíjense qué tan importante es saber cuándo se presenta la información, al menos en infecciones urinarias, cuando uno ya solucionó un conflicto que vivió previamente unos 15 días antes, una semana antes, cuando uno ya solucionó el conflicto, en ese momento se presentan las manifestaciones. ¿Cómo ven? Y ahora vamos a entender cómo es esta situación. Por ejemplo, si tú tienes un hijo, quien fuera, tu hija de 15 años, por ejemplo, que de repente, digamos que yo estoy en mi casa y de repente quiero husmear ahí las cosas que tiene mi hija y voy y reviso su bolsa y reviso sus cosas y cuando ella llega se da cuenta que yo estoy husmeando sus cosas y que yo estoy revisándolas. Ella, por supuesto, puede entrar en un conflicto biológico, pero acuérdense que hay algo muy importante, no se presenta en todos esto. ¿Por qué? Porque tiene que tener 4 características súper importantes, que es que sea un conflicto inesperado, o sea, y así es. Por ejemplo, mi hija no se esperaba que yo estuviera husmeando su habitación. Inesperado, dramático, o sea, inmediatamente cuando me ve, se queda así, ¡ah! Mi mamá está revisando mis cosas, ¿no? Inesperado, dramático, que creí que no tenía solución y que además no expresé. Si reúne estas 4 características, seguramente yo voy a tener una infección de tipo urinaria. Entonces, acuérdate, no es cualquier persona que tiene una situación igual va a tener infección urinaria, no. Necesitas que tenga las 4 características. Y muchas veces hay gente que me dice, oye, Katia, pero es que yo sí expresé, por ejemplo, mi hija, ¿no? Ay, mamá, me choca que tú estés husmeando acá. No, pero no expresó profundamente su sentir. ¿Qué sintió en ese momento mi hija cuando yo estaba husmeando profundamente? Sentí miedo porque sentí que podía encontrar cosas que yo no quería, me puse muy triste porque nunca me imaginé que mi mamá tuviera tantas dudas y tuviera que husmear para encontrarse mis cosas, qué sé yo. El sentir profundo es lo que no expresamos. Entonces, recuerden, requerimos tener 4 características para que haya manifestación de enfermedad, si no, no la hay. Vamos a poner otros ejemplos. Un ejemplo de una niñita de 8 años que tenga una infección urinaria o un niñito de 8 años, siempre hay que buscar el tema con mamá. Un ejemplo muy clásico es de aquella persona que de repente recibe a la suegra, recibe a la suegra en su casa y la suegra había dicho que iba a estar 15 días en la casa y bueno, ya todos estaban diciendo ok, la suegra se va a estar 15 días, pero de repente la suegra pues quiere ordenar todo, quiere acomodar a su forma la cocina, ya anda dando órdenes de cómo debe hacerse la cocina, la comida y pasan 15 días, 20 días y casi al mes es cuando la suegra se va. Entonces, seguramente esa esposa pues se sentía que estaban invadiendo su territorio, porque era su casa, porque era su cocina, y no decía nada. Cuando la suegra se va, es justamente cuando empiezan a haber manifestaciones. Fíjense qué es lo que nos pasa en la vejiga. Digamos que la vejiga está así, y cuando yo estoy viviendo la situación conflictiva, por ejemplo, yo estoy viendo a mi suegra que está metida en mi casa y que no se sale y que está dando órdenes, empiezan a hacerse llagas. Y para que hayan llagas, para ampliar la vejiga,
para que yo pueda marcar simbólicamente mi territorio. Es simbólico, ¿eh? Simbólico. Si fuera real, yo andaría haciendo pipí por todos lados. No puede ser así, tiene que ser simbólico. Entonces, ¿cómo va a ser mi vejiga? Se tendría que ampliar. ¿Y cómo le hace para ampliarse? Pues hace llagas. Entonces empieza a ulcerar, a ulcerar, a ulcerar, a ulcerar, para poder ampliar la vejiga, que se haga más amplia, para que yo pueda marcar simbólicamente mi territorio. Repito, no es que yo vaya a echar mi pipí como un perrito, no, o sea, no. Entonces, esto es lo que nos sucede. Y justo cuando se va la suegra, ¿qué es lo que va a pasar? Ya se va la suegra y en ese momento viene la reparación. Mi cuerpo se repara de todas estas úlceras y entonces como se formaron llagas por todos lados para ampliarse la vejiga, llegan los microorganismos a tapar eso que yo hice para ampliar mi vejiga. Entonces es cuando malentendemos a los bichos, pobrecitos, o sea, pobres bichos de verdad, los tenemos y ahora con el coronavirus odiamos a los virus, pero necesitamos entender que todo tiene una razón biológica de ser. No es que nada más porque son locos los microorganismos hacen su desastre, no. Fíjense qué tan interesante es ver que llegan aquí los microorganismos para empezar a cicatrizar, a cicatrizar, a cicatrizar, a cicatrizar y a sellar lo que se amplió. Entonces es allí cuando, claro, hay manifestaciones, hay muchas manifestaciones porque incluso hay fiebre, hay mucho dolor, incluso cuando nos hacen un examen de orina hay sangre, ¿por qué? Porque ya había un sangrado previo, entonces ahí hay todas las manifestaciones y nos duele terriblemente y nos arde terriblemente, pero ¿por qué? Porque por supuesto están los microorganismos haciendo efecto para volver a tener una vejiga que pueda ser funcional, que siga siendo funcional. Entonces, este es un ejemplo. Podemos encontrar muchísimos más ejemplos. Por ejemplo, el de las mujeres, que nos suele pasar muchísimo cuando de repente tenemos nuestra pareja, nuestro novio, nuestro esposo, y de repente nos enteramos que pues por ahí anda quizá otra chica, otra mujer, y nosotros sentimos que nuestro esposo o que nuestra pareja o nuestro novio es nuestro territorio. Y si hay alguien husmeando por allí, podemos pensar si es que hay algún detonante. Podemos incluso hacer una infección urinaria. Por ejemplo, si yo veo de repente un día, llego sin previo aviso, llego a una oficina y veo a mi esposo que está hablando con ella y yo siento que ella está invadiendo mi territorio y para mí pues fue inesperado verlo con esa chica, fue dramático, creí que no tenía solución porque creí que él estaba enamorado y además no expresé lo que sentí mucha tristeza o que sentí mucho enojo, no lo expresé. Y cuando de repente pues ya hablo con él y se aclaran las cosas, yo voy a tener una infección urinaria. ¿Por qué? Porque se amplió mi vejiga justamente cuando yo viví el conflicto. Y después es cuando se soluciona. Después es cuando se soluciona. Y lo mismo pasa con los hombres. Lo que pasa es que yo estoy expresando ejemplos con mujeres porque es lo que más me resuena, pero los hombres exactamente tendrán los mismos conflictos de acuerdo a situaciones que vivan más comúnmente, pero aquí podemos encontrarnos con muchas y muchas situaciones que podemos vivir y experimentar y ustedes se van a dar cuenta y de hecho hay que analizar 15 días antes de que yo tenga infecciones urinarias, ¿qué situación viví? ¿Qué situación viví? Y luego, cuando entendemos el propósito, dejamos de odiar a las microbacterias. Y claro que podemos tomar medicamentos, o sea, yo siempre lo he dicho, porque a veces con la fiebre, ¿quién quiere estar con fiebre? O sea, es horrible, nadie quiere estar con fiebre. Bueno, tómate tu medicamento. Y de repente también se requieren antibióticos en algunas ocasiones muy precisas, muy precisas. ¿Por qué? Porque se requieren para apresurar el proceso de recuperación. Entonces yo no estoy en contra de los medicamentos, a veces se requieren, pero cuando podemos entender y comprender que la enfermedad no apareció por loca, sino que tiene sentido biológico, nos damos cuenta que ahí tenemos un conflicto y lo sanamos conscientemente y digo,
pues es que mi mamá se metió a mi habitación y yo me puse fúrica y me sentí que pues estaban invadiendo mi territorio. Ok, entiendo y para una próxima ocasión no me conflictúo con este tema. Y yo entiendo que está entrando mi mamá y puedo hablar con ella y decirle, ¿sabes qué, mami? O sea, por favor, no te metas a mi habitación porque siento que estás husmeando o cualquier cosa. Pero ya tenemos la conciencia de por qué tenemos una enfermedad y repito, para no vivir empastillados. Infecciones urinarias nos hacen crónicas generalmente, pero cuando se cronifica una cistitis, una infección de vías urinarias, tú tienes que analizar ¿por qué estoy percibiendo un conflicto de la misma forma? Y cuando tú percibes un conflicto de la misma forma, es por eso que se repiten. Y de hecho, cuando tienes la infección urinaria y ya está todo marchando mejor, pero te dicen, tienes cistitis y vuelves a entrar en ese círculo vicioso, es cuando también cronificamos la enfermedad. Así es que recuerda, si yo tengo infección urinaria, estoy reparándome, ya no me asusto, ya no me alarmo, ya no me preocupo, me estoy sanando, mi cuerpo me está sanando. Qué maravilla, ¿verdad? Mi cuerpo me está sanando. Así es que yo creo que podemos poner la lógica, ya estoy viendo que mi cuerpo es lógico, que mi cuerpo no es loco, que mi cuerpo me está sanando y entonces yo ocupo fácilmente las herramientas que tengo a la mano como las medicinas que me van a dar mis médicos. Pero ¿qué te parece si tú dices, no, mi cuerpo tiene toda la lógica y mi cuerpo me está ayudando a sanar? Así es que, bueno, espero que esta información te sea de utilidad, te sea de mucha utilidad. De repente ahorita aquí están haciendo ruido, pero bueno, espero que se escuche bien. Y ahora sí es momento de platicar un poquito más con todos ustedes, de ver quiénes están conectados y coméntenme por acá. Pues aquí está Patti. Patti, un abrazo muy, muy fuerte. También a Olivia Reyes Arellano, muy buenas tardes Olivia, me da mucho gusto conocerte porque no te había visto por acá, desde dónde nos visitas. Muchos saludos a mi querida amiga Ana Laura desde Oaxaca, mi querida amiga. Ahora a Luisa Marcial Romero, me da mucho gusto verte en los lives desde Chile. Luisa, me da mucho, mucho, mucho gusto verte. A Albi Quintero, un abrazo, amiga, ella también es de Oaxaca. Y mi querido amigo Oscar, también muy interesante, ¿verdad, amigo? Conocer un poquito más de esto y entender que la enfermedad no nos está atacando, sino entender, tengo una enfermedad, pero tiene propósito. Tiene sentido, no aparece porque mi cuerpo se alocó o porque mi cuerpo no sirve o porque mi cuerpo le estoy metiendo, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo? O porque soy muy cochino. No, 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 no. Todo tiene una lógica y esa lógica espero que cada vez más puedas entender que todo tiene propósito y lógica, todo, todo. Así es que pues me da mucho gusto que estén por acá, es sábado, es la hora de la comida, pero espero que sea muy útil para ustedes y pasen un hermoso fin de semana. Ya podemos casi relajarnos, ya podemos ir a disfrutar los fines de semana fuera de casita, así es que también un abrazo enorme a todos. Hasta luego, hasta pronto. Y luego también vamos a hablar un poquito más de Los Ángeles próximamente. Así es que los veo por acá.